Mando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, periodismo libre y democrático. Qué tema, ¿no? El de la libertad, la democracia, el ejercicio de los derechos. Y hoy el país amanece con un paro en la enseñanza. Voy a tomar la expresión del profesor Gabriel Bianchi, que me corrige, me dice, no hables tanto de educación, habla de enseñanza. La educación parecería ser el resultado de un sistema de enseñanza. Incluso nuestra Constitución habla de enseñanza, del sistema de enseñanza. Pero una vez más, el sindicato toma una medida de fuerza, y en esa medida de fuerza, de hacer paro por 24 horas, fíjate vos, ¿no? Además en una situación de pandemia, un país complicado como todos los países en el mundo, con, bueno, efectos económicos negativos, haciendo un esfuerzo desde los recursos que hay en el Estado, este gobierno, como para permitir solventar la situación de los más vulnerables, se tomó la medida de volver a las clases presenciales, algo que se reclamaba hacía tiempo también. Se reclamaba que los chiquilines volvieran a tener clase, y especialmente los niños, los chiquilines de las clases sociales más vulnerables, las menos pudientes, que son prácticamente los que nutren las aulas de las escuelas públicas. Bueno, esos niños hoy no van a tener alimento, porque en su medida de fuerza el sindicato de la educación no tomó en cuenta esas guardias gremiales. Y los perjudicados son los niños, obviamente que son los niños. Y acá cuando te pones a pensar un poquito, y quiero hacer un parate, por un lado podemos entrar en el análisis de este tema, y qué es lo que intento hacer, y por otro lado podés ir a la opinión. El análisis, lo que me plantea a mí, prima facie, en primer lugar, es que hay un sindicato que se comporta en una suerte de conducta de pulseada para con un gobierno, que no es de su, digamos que no es de su sello político, no es de su color político. Eso es evidente, y a nivel sindical vemos una práctica constante de palos en la rueda. Por otra parte, se puede licuar en la opinión pública que ambos son culpables y que los perjudicados son los niños, ¿no? Que el gobierno no resolvió bien este tema. ¿Y cuál es el tema que tenía que resolver? Los tickets de alimentación, porque eso plantea con total desparpajo y responsabilidad el gremio de la educación a través de sus representantes, por ejemplo, de la docente Pereira. eh, ¿Qué es lo que se plantea? Tickets de alimentación. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿En un día se emiten tickets de alimentación y se cubre todo el país? ¿Hay infraestructura para hacer eso y por un día? Se habían quitado los tickets de alimentación, no sé si ustedes se acuerdan, porque no daban garantía de que fueran al lugar donde tenían que ir, al destinatario, al que tenía que ir, que es al niño, a esa niña, a ese niño que necesita los alimentos. Por lo tanto, la garantía es que estuvieran esos alimentos directamente en las escuelas y a cargo de las personas que precisamente cumplen esa función. Las guardias gremiales tienen que ver con ese tema. Siquiera los docentes, dijo el presidente ayer, tendrían que hacer guardia gremial, sino los funcionarios que se dedican a ese tema. Vamos a conversar ahora ya con el economista Jorge Caumont en su columna de los miércoles. Y yo le planteaba a Jorge, sería bueno de pronto, Jorge, hablar una vez más del contexto de la economía mundial. Incluso quiero sacar el término macroeconomía porque la mayoría de la gente sé que de pronto ya se marean con eso. Ya no, ¿qué es macroeconomía, microeconomía? El tema de la economía en nuestro país en este contexto mundial. Y este tema tiene que ver también. Este tema yo creo que está en un gran debe respecto a ciertos economistas de pronto o divulgadores de la economía que tendrían que enfatizar más la importancia de un sistema de enseñanza para que un país tenga verdaderas posibilidades de desarrollo. Uruguay está en un promedio latinoamericano de un 14% de clase universitaria. De nuestra sociedad, el 14% es universitaria. Ese capital humano
ya te indica mucho. Te indica un empobrecimiento en todo sentido. Bienvenido, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Bien. Bien, bien. Perdón. Con frío, con humedad, no se Sí, sabe, está sí, rarísimo todo esto. sí, sí. Hoy por suerte no tengo que ir al centro a trabajar, sino que trabajo desde casa, así que buenísimo. Con la humedad Buenísimo. mata, ¿no? Mata, Pero sí. bueno. Sí, sí, sí. Sobre todo a los Este, jóvenes, ¿vio? A nosotros los jóvenes nos liquida la humedad. sí, sobre todo a mí, joven. Está bien, está bien. Este, este, Bueno, no, sí, eh, digamos, la economía mundial o lo que ocurre en la economía mundial, ya dijimos varias veces, que influye ujú, sobre la situación macroeconómica de Uruguay. claro, Y, claro, influye. y para que la gente entienda, hagámoslo llano todo el tema, ¿no? Ujú, Es decir, macroeconomía no es distribución del ingreso o, o comercio internacional ujú, o, macroeconomía es cómo se resuelven problemas o la tarea de la macroeconomía, ¿no? ujú, El problema central de la macroeconomía es cómo resolver problemas como el nivel de actividad, o ujú, sea, el PIB, ¿no? El consumo, exacto. la inversión, etcétera, y cómo resolver problemas que hayan en el comportamiento de los precios, inflación, deflación, Ujú, sí, claro. y además cómo resolver problemas de reservas internacionales, ¿no? Si se están perdiendo, si se están ganando, o de cuenta corriente, de balanza de pago, es decir, si el tipo de cambio está adecuado como para tener excesos o superávits o déficits Ujú, en el comercio de bienes y servicios, en el comercio exterior de bienes y servicios. Así exacto. que es bien sencillo, son tres cosas, ¿no? Sí, 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 son Son esas, digamos, difíciles de resolver, pero son tres cosas. son tres Y bueno, cosas, claro. y sobre eso la situación macroeconómica puede ser, por ejemplo, como en Uruguay, recuperándose, Mm, ¿tá? El mm, nivel de actividad se está recuperando, el empleo se está recuperando, la inflación, que todavía está alta, ujú, es arriba del 7%, 7 y poco, ujú. y tendría que estar dentro de entre 3 y 7. Está en ese Y rango no meta que tiene, se dice. sí, y no tiene mucho problema en el sector externo, es decir, un poco tal vez en el tipo de cambio, pero no, no. O sea que el gran problema es el nivel de actividad. ¿Y Y qué Jorge, influye? ¿no nos afectó, por ejemplo, el tema de los commodities, que estuvimos bien en ese tema también por el alza de precio de commodities, que es el gran ingreso económico del país, ¿no? La exportación de granos, por ejemplo, de carnes. Sí, sí, sí. A los efectos del sector externo, ni que Ujú, hablar, que es lo que tú dices. O sea, ujú, sí, nos afectó favorablemente. ujú, Ahora, a la macroeconomía en su conjunto, a la situación macroeconómica, le influye lo que ocurre en el exterior, ¿verdad? Una cosa claro. son los precios internacionales, Ujú, otra cosa es la tasa de interés mundial y ujú, otra cosa es cómo está la economía mundial, si está creciendo, si está declinando, si está en recesión, mm, etc. seguro. Y hoy la tasa de interés a nosotros nos favorece porque es relativamente muy baja. Si bien hay expectativas que vaya a subir en Mm. cierto lapso, no es inminente, ¿no? Que la última La de medida en los hoy, Estados Unidos fue de mantenerla baja la tasa, ¿no? claro, eh, tiene un sentido tener baja la tasa de interés. Ujú, Si tú tenés una tasa de interés muy baja, como consumidor, en lugar de ahorrar, gastás. claro, Y si gastás como consumidor, arrastrás a la economía a producir. seguro. Entonces, el objetivo es, a partir del 2008, cuando Estados Unidos tuvo el gran déficit, mejor dicho, la gran recesión, la última gran recesión, Ujú, 2008-2009, ahí sí. bajaron la tasa de interés que todavía se mantiene Como un muy baja. incentivo, claro, es un incentivo al mercado de consumo y mueve la cadena económica, mueve a la Más producción, por ejemplo. aún, más aún, no voy a mezclar a los que están, a los que no conocen mucho del macro, no los voy a mezclar, pero más aún, no solamente la tasa es
cero en Estados Unidos, 1,90 por un bono de 30 años en Estados Unidos, el rendimiento. O sea que tasas bajísimas, ¿no? Sí, claro. Sino que además el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, sigue tirando todos los meses, sigue comprando todos los meses bonos del Tesoro de Estados Unidos y títulos respaldados por hipotecas emitidos en Estados Unidos, lo cual significa que sigue tirando para comprar eso, más dinero, más dólares en la economía. Entonces los dólares son tremendamente abundantes hoy en el mundo. No sé si soy claro. Sí, eso es una estrategia para volcar dólares al mercado, ¿verdad? Para que haya más cantidad de dólares y el mundo tiene más dólares. Es para hacerlo relativamente más accesible a todo el mundo en Estados Unidos. Seguro. El crédito, ¿verdad? El crédito accesible y está la ley de oferta y demanda acá. Para que crezca el consumo, la inversión, etc. Claro. Y el dinero también juega en la oferta y demanda, ¿verdad? Si hay poco dólar, es más caro. Si hay más dólar en el mercado, baja el precio. Claro. El tema es el precio del crédito. Del crédito, seguro, sí. Yo me pongo a pensar, a ver si estoy en lo correcto, para que lo podamos entender. Si en el mercado interno uruguayo hubiera una campaña de créditos baja, de bajos intereses, de muy bajos intereses, ¿crecería ese crédito? ¿Habría más consumo de ese crédito y se volcaría el consumo en el mercado? Sí, claro. El problema es que eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central del Uruguay con tasas a la baja desde marzo del año pasado hasta hace 2 meses o 3 meses, que entró a ver que la inflación ya con tanto dinero, con tan baja tasa de interés para el crédito y la economía creciendo, lo que está viendo es que podría haber menos estímulo al consumo para evitar más presiones sobre la inflación. No sé si soy claro. Entonces usa la tasa de interés, el Banco Central, a los efectos de estimular una u otra cosa, según el momento en que esté pasando una u otra cosa. El Banco Central está viendo hoy que la economía se está recuperando y que los precios tienen cierta resistencia a caer, es decir, que hay inflación, ¿verdad? Hay inflación, Entonces exacto. lo que está haciendo es, vamos a subir la tasa de interés, cosa que hicieron en la semana pasada, creo, ¿no? Jorge, ¿y eso tiene que ver con lo que aplicó este gobierno, por ejemplo, con los préstamos ANDE, que es un universo importante, abarca a monotributistas, pymes, mini pymes, con créditos muy blandos, por ejemplo, que se derramaron en este mercado? Tal cual, es lo que estaba mencionando, ¿no? Lo único que tú ahora le pones a uno de los casos, le pones ese nombre. Le pongo nombre, claro, para que la gente lo pueda identificar, ¿no? ¿Cómo opera eso? Es un estímulo que ha dado, es un estímulo que es muy difícil de verlo por todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es decir, no se ve. Y como se hace en términos, digamos, macro, todo eso, bajar la tasa de interés del Banco Central, todo eso, entonces empiezan las opiniones de que el gobierno no está haciendo nada o cosas por el estilo. Yo lo que veo es que sí está haciendo, y mucho. Porque si nosotros observamos ahora, vemos que hay sectores que, como tú decías, están al margen de lo que pasa acá, dado que los precios internacionales están muy altos, ¿verdad? El agro está creciendo. Pero hay otros sectores que también están creciendo y fuerte, como el sector industrial, que en los últimos 12 meses creció 18,6% en términos interanuales, y que creció bastante también en términos promedio. Eso es debido también a un estímulo a la oferta de crédito, para el que la demanda tenga los fondos para hacer lo que desee, invertir, aumentar la cantidad de gente trabajando para producir más y cosas por el estilo. Hoy lo que vemos es sector industrial creciendo, sector agropecuario creciendo fuerte, sector industrial creciendo fuerte. Todavía estamos casi ya en la prepandemia. Y lo que vemos también es que el desempleo está cayendo y el empleo está subiendo.
El Sí, desempleo está más bajo que en la época, que en la última parte del gobierno anterior, claro, ¿no? claro. O Sí, sí, sea, sí. lo estamos viendo. Claro, eso es lento, no es de la noche a la mañana y se No, no. está No, no, ocurriendo. lógico, lógico, Entonces, lógico. pero eso, la recuperación de los puestos de trabajo es muy importante. Eso Es se decir, está notando, ¿no? Hay gente que se lo está está notando. notando, Claro. exactamente. El consumo cayó 7% interanual en el primer trimestre del año en curso. Ujú, Cayó brutalmente. La economía cayó 0,6, creo, una cosa así, respecto al ujú. trimestre anterior. Pero Bien. eso fue en el peor momento de la pandemia. No sé si soy claro. Que a eso se le llama contracción del PBI, ¿verdad? Que es que Claro, puede ocurrir en un momento, a sí, veces sí, puede ser hasta por un desarrollo de inversión en un estado o un momento crítico. Si sigue superando esos 3 meses, se habla de recesión, cuando se pasa 6 meses de decrecimiento del PBI, pero no ha pasado eso. Inclusive sí, el yo lo gobierno está que cumpliendo con los objetivos que planteó, que era volver a los indicadores del 2019, 2020. con los objetivos se está cumpliendo, lo que importa es cumplirlos con lo que dijo que iba a hacer y está haciendo, ¿no? Claro, Es decir, yo creo que hay mucha gente, obviamente, que no es economista, que mira las cosas desde el punto de vista más, digamos, y- la sociedad en su conjunto, que dice, bueno, pero sigan las ollas populares y todo lo demás. Pero yo a eso digo, pero durante cierto tiempo no se había estimulado para que a través de una política de redistribución de ingresos muy fuerte que hubo, ¿no? sí, No se había estimulado para que eso de alguna manera fuera morigerado con el trabajo de la gente, etcétera. No se había morigerado los efectos de también eh, tras, que se viesen la formalización de mucha gente trabajando. Resulta que de la noche a la mañana nos encontramos con que hubo una gran cantidad de gente que quedó en la vía claro, prácticamente. claro, quedó en Pampa y la Vía Entonces, apenas se ocurrió la pandemia. la Como se transferencia de ingresos dice, que hubo no sí. fue entonces para... Perdón que estoy acomodando la No, compu. la transferencia de recursos económicos, la transferencia monetaria que hubo durante muchos años, por lo que Sí, yo veo, no logró capitalizar a esa sociedad que necesitaba ese dinero. Es decir, no logró que esa sociedad pudiera insertarse en el mercado de trabajo formalizado. Creo claro. yo que en términos económicos podríamos hablar de que no lo sacó de la pobreza, lo que comúnmente se llama no lo sacó de la pobreza. Es decir, los hizo eh, Dependientes, dependientes totalmente. de un subsidio eternizado para mí, ¿no? Se hizo un subsidio durante muchos años sin tener planes alternativos. Es decir, bueno, una determinada contraprestación digamos, beneficiario de que ingresara a cursos para capacitarse y después ir a un mercado de trabajo que el propio Estado hubiera organizado. Yo recuerdo aquella de Inacoprim, por ejemplo. Sí que capaz que es un ejemplo antipático para muchos, pero fue una especie de solución a aquellos bolsones de trabajo donde el Estado se abocaba a formar gente y a reinsertarla en el mercado laboral. Eso no tuvo como conducta durante 15 años, no ocurrió esa conducta, por ejemplo. Sí, sí. Y Yo creo que hay que revisar ese tipo de políticas distribucionistas porque a la larga terminan afectando más a las personas a las cuales se quiere beneficiar, ¿verdad? claro, Eh, claro, ¿Por qué? Y porque se restringe el ingreso disponible de mucha gente o de poca gente que es la que va a invertir. ¿Tá? exacto, Hoy, por ejemplo, lo que vemos es que es una fracción relativamente pequeña de la población uruguaya que es la que tributa, exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, Y se recarga en esa población. yo lo que veo, veo gente amiga, clientes, mismo uno, ¿no? Ve la cantidad de impuestos que hay que pagar, Claro, el tiempo que se pierde haciendo las liquidaciones y todo lo demás. Y entonces uno dice, pero para un poquito, seguir grabando más para seguir sí, haciendo transferencias que llevan a una situación que no mejora la economía local, seguro. sino que la empeora, porque en definitiva, el que genera riqueza para el país, no solamente para él, Sí, es el que lógico. invierte.
Y la Exacto. inversión en los últimos años, con los distintos esquemas tributarios que fueron siendo modificados y que fueron siendo, digamos, ajustados anualmente para bajar déficits que en definitiva no se bajaron, fiscales, ¿no? Todo eso lleva a una pérdida de la economía, a una pérdida, digamos, social, en definitiva, muy, muy grande. Sí, claro. Tiene un ¿No? costo social Si grande. nosotros miramos, perdóname, si nosotros miramos, por ejemplo, la recaudación del IRPF, Mm, ¿tá? mm, Se recaudan 1.800 millones de dólares. Por año. ¿Tá? Sí, por año. 1.800 millones, ¿no? Es ¿Y a, una cantidad y a enorme dónde de vas a dinero. eso? ¿Y esa plata? Bueno, y eso pasa obviamente al gasto Rentas público. generales. O Mm, sea, claro. y si miramos lo que se recauda por el impuesto al patrimonio, por el impuesto por ejemplo, en el caso de primaria, el impuesto de primaria, tanto que se exige, el impuesto de primaria fue también creado con exclusivo destino de primaria. Sí, Entonces, claro. ¿qué quieren? ¿Aumentar el impuesto? Bueno, entonces está bien, pero tienen que Sí, recortarlo por otro lado, porque seguir, digamos, cobrando impuestos y aumentando y todo eso es una muerte anunciada. Es sí, una muerte claro, claro. anunciada. Claro, se Al hace muy principio, gravoso para el que invierte, para el que genera sí, riqueza, se hace gravoso, desestimula, claro, desestimula. claro, Y tal viene de la cual. mano, Jorge, de la educación también, porque hoy por hoy, veo que la sociedad en la que estamos, se está todo el tiempo hablando de la reconversión industrial por la reconversión tecnológica. Yo veo los capitales que vienen al país, ¿no? Capitales alemanes que están prácticamente ya en un preacuerdo para la producción de hidrógeno, que es una de las energías que se va a empezar a utilizar. Los autos eléctricos de Volkswagen, el parking tecnológico de Google, el puerto, todo eso requiere mano de obra calificada. Estamos hablando de analistas de sistema, ingenieros, arquitectos, arquitectas, juristas, economistas. Ahora, eso es una clase media, media alta que se puede culturizar, se puede educar, y nuestro sistema de enseñanza está muy en el debe. Por eso yo hablaba de que nuestro capital de mano de obra calificado, capital humano, no sé si es correcto decirlo así en términos económicos, es bajo. Estamos en un 13-14%. Inclusive bajo la paradoja de una universidad que deja fluir, que deja entrar gente, y no tenemos acá, por ejemplo, una universidad que diga, no, no, hay cupos para ingresar. Tiene que haber una determinada currícula y además un examen de ingreso, como pasa en países desarrollados. Y se da la paradoja que en países desarrollados que tienen esa especie de óbice, tienen un 38%, 42% de población universitaria. Hablo de países europeos, por ejemplo, ¿no? O países desarrollados, Australia, Nueva Zelanda. Es bajo el nivel general de Latinoamérica. Y eso creo que es un tema a resolver también, porque hace a la economía. Porque se segmenta, veo, la sociedad. Esa mano de obra no calificada, ¿dónde va a ser absorbida de acá a 10 años? Y vamos a hacer como era Japón hace 70 años, como era Corea, Singapur, Hong Kong hace 50 años, como eran, Sí, ¿no? como eran. Incluso Corea, ¿no? Como era incluso China hace 30 años, ¿no? 20 años, como es Vietnam era hace 10 años, y vamos a terminar. El tema es que la inversión en capital humano es una inversión, digamos, como cualquier otra inversión. Uno mira, bueno, ¿y si estudio qué? ¿No? Hoy Claro. por hoy. ¿Tá? Entonces, estudio, sí, gano, ¿tá? Pero ¿qué es más? ¿Qué es más la demanda por seguir estudiando o conseguirse un empleo en el sector público? Pregunto, Claro. no sé, hay que Sí, claro. estudiarlo. Hay que Pero estudiarlo ese tema. yo, por Sí. ejemplo, lo que veo es que el sector público ha absorbido una gran cantidad de mano de obra en los últimos 15, 16 años, una cosa así, desde Ujú. 2005 o 2006 al Sí. 2018, ¿no? O 17, ha absorbido una gran cantidad de gente, que ya lo Ujú. dije 30 veces, en plena revolución digital, y Ujú. bueno, y que demandan con justicia de repente que se aumente sus salarios y demás. Pero si Claro. eso pasa en el sector privado, se ajusta por cantidad. Es decir, si vos querés más, Ujú. menos
gente va a haber o menos horas trabajadas porque no voy a poder pagarlas. Pero en el sector público es muy fácil, agarramos y no hacemos ajuste por inflación, como hizo el último ministro de Economía, no este, sino el anterior o cosas por el estilo, ¿no? Entonces recaudás Sí, claro. ficticiamente. Claro, porque es ficticia esa economía, ¿no? No Entonces, está en relación la tasa de empleo eh, con el valor final, con lo que claro, produce. a mí me encanta porque se habla ahora de clientelismo político por algunas de las medidas que se toman. Ajá. Y yo digo, clientelismo político, y por otro lado, el de al lado, el senador, el diputado al lado dice, porque esto es hambrear y cosas por el estilo. Entonces no es. Pues, sí. Sí, lo que No, pasa es no, que ahí, cuando mezclamos el relato propagandístico, esto que estamos hablando se termina en la sociedad. Eso es lo que yo claro. veo hace tiempo. Lo Y el lindo es que común de la uno gente, ¿no? Doña María, don José o don Braulio, porque siempre ponemos Doña María, don José, pues. Pero ven la inmediatez de su economía, cómo está su familia, cómo están los nietos, de pronto, qué sé yo, si se puede pagar. Yo tengo un amigo que me dice algo muy ilustrativo, dice, mira, flaco, la gente en realidad económicamente es muy básica y si el gobierno le puso 500 pesos más en el bolsillo, esa gente seguramente lo sigue votando. Quizás un simplismo, pero creo que sí. Esa es ahora, una figura. sí, sí, ese es el clientelismo. Ahora, yo pregunto, ¿no? No sé lo que va a pasar, pero Mm, el precio del petróleo ha caído fuerte mm, en este último mes. De sí, 75, 76, están 67, ajá, 66. O sea, más claro, del 10%. claro. Y bueno, Cuando ayer le ajusten el preguntaron, precio, ayer le cuando preguntaron ajusten, al presidente. ¿le preguntaron eso? Ah, en una especie Entonces, de mini conferencia que dio, bueno, fue prácticamente acribillado por periodistas por todo, por la interpelación al ministro hoy, por el tema del ministro de Turismo, y se deslizó la pregunta del combustible. Si iba a ir a la baja o no, y bueno, explicó ¿y el qué dijo? sistema. Explicó el ¿Y qué sistema, dijo? que el sistema está pensado para que vaya a la baja. No dijo nada todavía, pero no sé. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si bajase, Mm, ¿tá? Este, mm. un 10% el precio el Ah, bueno. componente de tributario y el componente ANCAP, ¿no? Y el componente y todo lo demás Ah, del bueno, precio de la nafta? ¿Qué claro. pasaría? Digo, ¿no? Sí, Capaz que no baja y capaz que se lo guardan, no sé, no tengo idea. sí, 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 sí. Lo Pero ¿qué lógico pasaría? sería, lo lógico sería Que bajarlo, bajar, ¿no? que bajar, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa con el sistema, ¿no? Yo qué sé. Eso, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Y bueno, eso lo vamos a ver. Nos vamos a dar Sí, cuenta si sí. baja. El tema hoy por hoy, yo lo que veo es que hay tres sectores que están relativamente bien, que Ujú, son el agro, la industria, bien, digo, están recuperando ujú. el agro bien, la Bien, sí. industria recuperando y, ¿cómo se llama? Y la construcción recuperando también relativamente fuerte, ¿no? O sea Bien, que, sí. entonces, ahora, después hay otros sectores bueno, que son los que, Los más afectados, ¿no? sí, son lo del sector, es decir, electricidad, etcétera. El sector turístico, ¿no? Por ejemplo. Sí, por eso, toda esa Hotelería. parte Ujú, todavía veremos sí, en el mes de octubre, que es cuando la demanda por servicios estacionales, ¿no? Es decir, exacto. diciembre, enero, febrero y marzo, Ujú, comienzan a manifestarse, sí. ¿no? Es Por eso el decir, las gobierno abrió las reservas. fronteras, ¿vio? Por eso el gobierno planteó la medida de abrir la frontera 1 de septiembre y noviembre para ese tema, para ver qué flujo hay de Sí, clientes turísticos. sí, va a estar bravo porque la relación de precios con Argentina sigue siendo Sí. favorable a Argentina, muy favorable. Ayer, o anteayer, entre ayer y anteayer, el dólar bajó en Argentina porque se hicieron más restricciones, Ujú, la inflación está en el 50%, lo cual implica que buena parte de la devaluación eh, se transfirió al tipo de cambio, perdón, ujú, hizo el alcance, el catch-up que se le dice ujú. a la devaluación. Entonces no es tan como era en la estacionalidad o en la estación pasada. Me Claro. refiero a diciembre, enero, febrero, marzo del 20, Del- diciembre del de- 20 y hasta marzo del 21. ujú. Ojalá que la pandemia no siga siendo un obstáculo, digamos,
Ahora que más o menos el nivel, la relación de precios no es tan mala. Es mala, pero no tanto como antes. Claro. Se suman dos cosas, la pandemia y se sumaban dos cosas. La pandemia, por un lado, que tenía restricciones para entrar y para salir, y tenías el problema del tipo de cambio efectivo de los dos países, la relación. Ahora tenés uno suavizado y el otro también suavizado, pero vamos a ver hasta cuándo suavizado. ¿Hasta cuándo? Claro. No, tú mencionabas que dijeron hasta septiembre, cosa que yo escuché también, y hasta noviembre, pero vamos a ver. Sí, claro, claro, porque son las fechas más o menos que se manejan siempre para lo estacional turístico, ¿no? Que la gente viene a ver su Pero además, locación. no por nuestro país, sino por el otro país también. Claro, por el otro. Porque Claro. cuando vuelven de Uruguay, les exigen, como si vinieran de cualquier otro lado, les exijan la cuarentena famosa, ¿no? Ah, claro. En Argentina. Entonces, vos venís a veranear a Uruguay 2 semanas y después tenés que hacer cuarentena, hisopado, cuarentena, PCR, yo qué sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, todas esas cosas juegan. Sí, juegan, sí, claro, no fluye. Por Sí, eso también Uruguay tiene esa estrategia eventual de proponer vacunas a menores. sí, Porque muchas familias van a venir con sus hijos menores y ahí viene lo de la cuarentena, lo del PCR. claro. Sí, sí. Bueno, Yo no sé. Jorge, Sí, no, digo, vamos cerrando el tema entonces. sí, de acuerdo. Bueno, yo creo, como decía, ¿no? De afuera, que fue la primera pregunta, lo bueno son los precios internacionales y yo creo que por algún tiempo van a seguir. La situación de China sigue siendo buena, es increíble, ¿no? De empezar a hablar de la situación de China cuando hace 20 años o 15 años ni mencionábamos a China. Sí. La de Estados Unidos sigue siendo buena, mejorando todavía, las tasas de interés bajas. El mundo se está recuperando en cierta medida. O sea que tenemos noticias relativamente buenas de afuera. El De problema afuera, es, sí. el problema es el delta, la Claro. variante. Sí, esta Y variante, sí, no tenemos vamos a ver. de la región, Brasil yo no lo veo tan complicado. Lo veo complicado, pero no lo veo tan desfavorable para Uruguay como era en el verano pasado, o sea que eso nos puede ayudar. La relación de precios sigue siendo favorable para Brasil, pero mejorando. Lástima que Uruguay el tipo de cambio está cayendo, o sea que eso puede afectarnos. O sea que de afuera veo algo mejor que el año pasado, pero todavía no. Y de adentro lo que se está haciendo es, creo yo, que es lo mejor que se puede estar haciendo, Claro, lo correcto. incentivando la inversión, Sí. Viene la obra cuidando, pública también, está en cuidando el horizonte cercano. ¿sí? Cuidando ¿cómo se llama? El resultado fiscal, que es muy Claro, importante, ¿no? claro, sí. Sí, ese presupuesto austero es importantísimo, ¿no? Cuidando mucho eso. Porque es Y muy volviendo a los fácil números ahora, sí, pre-pandemia. porque es muy fácil decir, bueno, pero endeudémonos más, sí, pero ¿para qué? Para gastar ahora y que paguen nuestros hijos o Claro, nuestros nietos. claro. Sí. ¿No? Cuando ya tenemos una deuda alta, muy alta per cápita. Pero Jorge, además, sí, tenemos que ir cerrando la nota, porque se nos la viene Iña. última, la Sí, última. Pero además, donde hay mucho gasto superfluo y hasta criticable desde el punto de vista del honor de quien lo concedió, ¿no? claro, sí. Bueno, nos vemos la Sí. próxima. ¿No? Quedamos con esa, Se está hablando quedamos con este de tema, las organizaciones, como es de las org, ¿no? ¿sí? De, la, Eh, de ¿De las cuál, de org. cuál? Ah, de las org. Sí, lo que pasa es que hay todo un mundo que se viene muy distinto. Va a ser irreconocible, como es irreconocible este país, en un Uruguay de la década del 80, no se reconoce. Lo que va a venir de acá a 10 años, con esta revolución digital, informática, es impresionante. Aparte la inversión que hay ahí, ¿no? Es decir, los capitales que fluyen por ese lado, la mano de obra que tiene que ir para ahí. Por eso yo hablaba también de un sistema educativo La que educación. se enfoque. Yo no conozco mucho el tema ese, no lo conozco, no puedo. Lo único que sé es que si vos tenés más capital humano, invertís en capital humano, vas a estar mejor. Y sí, No sé si claro. acá o en el exterior, pero vas a estar Claro, mejor. pero que se va a estar mejor, se va a estar mejor. Gracias, Bueno, Jorge.
Que tengan Gracias. buena jornada. Buen día. Nos vemos el Igualmente. próximo miércoles. Gracias. Como El que economista pasen Jorge bien. Caumón hablando con nosotros de economía, en este caso de macroeconomía, y bueno, viendo cómo está el país hoy en el contexto regional y mundial y qué posibilidades hay de, bueno, un despegue o una estabilización económica, volver a todos los números pre-pandemia y a partir de ahí arrancar. Vamos rápidamente a una pausa. Maxi Pérez en controles, haciendo posible esta imagen y sonido, y ya vamos a conversar con el ingeniero agrónomo, el doctor Martín Cuinque, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con cosas muy interesantes para conversar con él, especialmente del trigo. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.